Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a exponer uno de los 10 libros de la arquitectura. En este caso es el libro 7, Interiores de las casas. Mi equipo está conformado por Espinosa Hernández Daniela, Sandín Gómez Abigail, Martínez Chávez, Edwin Iván. Espero y sea de su agrado. Capítulo 1. Los pavimentos. Pavimento de cascote. Se refiere a la ruderación, que es el paso previo para el enlucido, con el fin de que se haga con sumo cuidado y previsión, y lograr así una sólida base. Se comienza nivelando el terreno, o lugar de trabajo, sobre el cual se extiende una capa de cascotes que consiste en escombros sacados de una construcción, además incluye gravilla. En entramados el proceso cambiaría, ya que no hay nada que lo sostenga. Debemos fijarnos si las paredes se elevan hasta la parte superior. Si es así, deben de ser disminuidas para así poder entarimar sobre ellas. Posteriormente, se extenderá encima una capa de cascotes del tamaño de un puño. Colocada la capa de cascotes, se extenderá una capa de ripios. Luego de esto, se aplastará con un mazo de madera hasta que quede todo anivelado. Esta capa debe llegar mínimo a las 9 pulgadas. Sobre esta capa se coloca otra capa de restos arcillados y finalmente se dispondrá del pavimento en perfectos niveles. Capítulo 2. Preparación del enlucido. Enlucido. Se refiere al revestimiento de yeso, estuco y cal para alisar paredes. Vitruvio nos dice que se logrará un buen enlucido si se mecerán las mejores piedras de cal mucho tiempo antes de que se utilicen, con el fin de que, si hubiera algunas piedras que no están suficientemente cocidas en el horno, queden bien cocidas tras permanecer largo tiempo en maceración sin interrupción. Capítulo 3. El enlucido. En este capítulo nos explica los pasos a seguir para construir un techo abovedado, cómo se levanta cada una de las piezas de cada estructura y cómo están enlazadas entre sí para conformar toda la estructura del techo abovedado. También se explica cómo hacer el mortero que se aplica en la estructura y la cantidad de capas de yeso que debe llevar el enlucido para que quede prolijo y brillante, y para que luego ésta pueda ser trabajado ya sea con color y que dure muchos años. Capítulo 4. Enlucidos en lugares húmedos. En primer lugar, al nivel del suelo, desde la parte más baja del pavimento hasta la altura de 3 pies aproximadamente, se dará una primera mano de una mezcla de polvo de barro y se allanará bien, con objeto de que estas partes del enlucido no se deterioren por causa de la humedad. Si la pared tuviera humedad de manera continua, se levanta otra pared más delgada, dejando respiradores y entre ellas se abre un canal más bajo que el nivel de la estancia. Hecho esto, se dará a la pared una mano de polvo de barro y se alisará bien, y finalmente se dará la última mano con el enlucido. Si no es posible construir una pared, se abrirán unos canales y unos desagües hacia la zona que quede al aire libre. Capítulo 5. La pintura en las paredes. Para Vitruvio, la pintura es una representación o reproducción de lo que existe o puede existir, como por ejemplo hombres, edificios, naves o cualquier otra cosa que tome como modelo, para ser imitado y representado mediante los perfiles exactos de sus cuerpos. Dice que no es posible dar la aprobación a pinturas que no imitan la realidad, y aunque fueran esmeradas y correctas, técnicamente hablando, no se deben estimar o apreciar al instante como buenas, a no ser que expresen cierta estructura racional, sin ningún tipo de contradicción con las reglas del buen gusto y del arte. Capítulo 6. Preparación del mármol. Vitruvio nos habla en el capítulo 6 sobre el mármol. Nos cuenta no tiene las mismas propiedades ni la misma calidad en todos los lugares, y por eso debe ser tratado de acuerdo a las características de donde se extraen. También nos dice que la mayoría son sacados de canteras y por esto se deben de tratar con sumo cuidado. Capítulo 7. En este capítulo, Vitruvio nos habla sobre los colores naturales. Nos cuenta lo que es un mineral sólido de hierro, de color amarillento, también de la magre, color rojo, el parentenio blanco, el melenio blanco, además de su oripimente, que es un color amarillento.
Los colores en este tiempo eran todos sacados de la naturaleza, ya que no se tenía las herramientas necesarias para hacerlo de otra manera. Capítulo 8. El minio y el azogue. El minio se extrae de una greba. Al extraerse sueltan unas pequeñas gotas recogidas por los mineros. El azodio o mercurio, cuando lo recogen, se seca en el horno. Vitruvio dice que la gravedad de su cuerpo no depende del peso, sino de su entidad propia de cada materia. Capítulo 9. Preparación del minio. Aquí se explica su utilización, y esta consiste en cuando la pared esté ya pintada y seca, con un pincel se extenderá una capa de cera púnica derretida en el fuego y combinado con una pequeña cantidad de aceite. Posteriormente, colocando los carbones encendidos en la bandeja de hierro, la aproximarán a la pared y se le irá derritiendo poco a poco y la pared quedará perfectamente igualada. A continuación se restregará con trozos de cera de trapos limpios. De esta forma la capa de cera púnica impide que el reflejo de la luna y los rayos del sol absorban y alteren el color de las paredes pintadas. Capítulo 10. El color negro. Vitruvio señala que el color negro era práctico y necesario en la obra. Para hacer el color negro se construye una sala, se diluye cuidadosamente con mármol y se pule. Se coloca un pequeño hornillo, se pone rejillas en el hornillo, se recoge el hollín y parte de él se mezcla con goma, y así crean tinteros para los lapiceros. El resto se mezclará con cola y se usará para ensluir las paredes. Capítulo 11. El azul y el amarillo. En Alejandría se halló el primer procedimiento de preparación del azul. Posteriormente, Vestri organizó su fabricación en Puzol. El método y los elementos de su composición son objetos de admiración y de asombro. Veamos. Se tritura arena con flor de sal mineral, formando una mezcla tan fina como la harina. Se revuelve bronce de Chipre, limado a partir de gruesas láminas hasta que se forme una masa compactada. Después, frotando con las manos, se van haciendo unas pelotitas que, una vez bien apretadas, se pondrán a secar. Cuando estén ya perfectamente secas, se colocan en una orza de barro, que introduciremos dentro de un horno. Una que se haya secado conjuntamente el metal y la arena, gracias a la elevada temperatura del fuego, se produce un intercambio de sus propios vapores con la consiguiente eliminación de sus propiedades, a causa de la fuerza del fuego. Se consumen sus características originales y adquieren un color azulado. 12. El abayalde, el cardenillo y la zaranca. La preparación de los rodillos. Colocan sarmientos en unas tinajas y los rocían con vinagre. Sobre los sarmientos ponen unas planchas de plomo. Cierran las tinajas con unas tapaderas para que no se produzca ninguna emanación hacia el exterior. Cuando pasa un tiempo determinado, abren las tinajas y obtienen ya el abayalde, que se ha generado a partir de las planchas de plomo. Con el mismo método, pero colocando unas láminas de cobre, se obtiene el cardenillo, también llamado euruca. Si se introduce al bayalde dentro de un horno y se deja calcinar, sufre una mutación de su color por causa del fuego, transformándose en sandaraca. Su descubrimiento se debió a la pura casualidad, como consecuencia de un incendio. La sandaraca así obtenida ofrece más mejores ventajas que la natural y se extrae de las mismas. Capítulo 13. El púrpura. El púrpura posee una categoría superior, una extraordinaria distinción y una exquisita suavidad para la vista. Se obtiene a partir de unas conchas marinas que proporcionan este color. No posee solo uno y exclusivo color en los distintos parajes donde se crían las conchas, sino que presentan diversos matices de modo natural, como consecuencia del curso del sol. Capítulo 14. Los colores artificiales. Un método de obtener colores purpúreos consiste en teñir greda con la secreción de las raíces de la rubia y con tinte violeta. Es posible obtener otros colores a partir de las flores o frutos.